La bienvenida a este local de la Federación Antonio Machado, este local que llevamos disfrutando poco más de un año y que la verdad es que cuando nos lo cedieron o cuando todo el periodo de arreglarlo y demás estuvimos, pues la intención era que sirviera pues para hacer un poco lo que estáis viendo aquí, exposiciones, actos de este tipo. Y luego pues también para mantener el trabajo del día a día de la federación en mejores condiciones de cómo estábamos antes. Nos es muy grato hoy acoger este primer encuentro de mujeres vecinales de Castilla y León. Nos hubiera gustado que hubiera más mujeres, sobre todo de otras provincias, pero bueno, pues no ha podido ser, estamos las que estamos, las mejores, y bueno, pues espero que sea muy fructífero y que de aquí saquemos conclusiones que podamos trasladar tanto a la administración como por ejemplo, ahora mismo tenemos, digamos, ahí a la vista el segundo encuentro de mujeres vecinales estatal. Y las conclusiones que saquemos de aquí, nuestra intención es trasladarlas allí en un marco mucho más amplio, con unas competencias mucho más amplias también, e intentar entre todas pues, mejorar la vida de las mujeres de Castilla y León, de toda España, en este momento aquí, ahora, de Castilla y León, y con un especial interés en el mundo rural, en las mujeres rurales, porque creemos que el problema de la despoblación no es solo un problema que afecta al mundo rural, especialmente, pero al final nos repercute a todas, porque al final todas necesitamos comer, todas necesitamos aire limpio para respirar, todas necesitamos pues tener espacio para movernos, para nuestro ocio, y eso pues un mundo rural vivo nos lo puede ofrecer. Y si no, pues lo vamos a tener muy complicado. Está claro que el mantenimiento el fijar población en el mundo rural depende especialmente de las mujeres, porque somos las que hacemos una familia, las que hacemos un núcleo familiar que asienta población. Entonces, bueno, pues un poco va a ir por ahí. Además, tenemos muchos problemas comunes todas. Está la violencia que no para contra las mujeres, está la desigualdad, que se ha visto especialmente clara con el tema de la pandemia. Y bueno, pues hay muchísimos temas que seguramente que saldrán a lo largo del día. Y nada, yo ya me enrollo un montón. Os dejo con Chema, que es el presidente de CABECAL, que es quien organiza esta jornada. Y después va a hablar Vicky Soto, la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad. Cada vez tienen más nombres. Y bueno, agradecerle, pues nos ha dado la concejalía estas mochilas con todo su contenido, que la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues muchas gracias por eso y por todo lo que hace por la Comisión de Igualdad de la Federación Vecinal y por todo lo que tiene que ver con temas de igualdad en general. Venga, os dejo con Buenos días a todos, a todas, mejor dicho. Bueno, para nosotros desde CABECAL siempre se ha trabajado el tema de la mujer vecinal. En Castilla y León, además, yo creo que le ha dado especial importancia hasta el punto de que somos la única comunidad autónoma que tiene una estatua en conmemoración de la mujer vecinal, la Pelos, que conoceréis o que os sonará a todas, que era esta insignia del movimiento vecinal en el tema de mujer, de las mujeres vecinales. En Ciudad Rodrigo hay una plaza, especialmente en Salamanca, además de donde yo vengo, especialmente dedicada a ello, y yo creo que en algún momento tendríamos que hacer algo allí para conmemorarlo. Por ello, bueno, la mujer siempre ha estado, o sea, yo creo que ha sido siempre el motor del movimiento vecinal desde sus inicios. Eva, que sabe mucho más de todo esto, nos lo explicará en la primera de las ponencias, pero yo creo que era necesario y es necesario dar un nuevo impulso, y yo creo que hay que agradecerlo, y lo agradezco públicamente a Marga, que haya tenido a bien intentar que
que volvamos a darle la importancia que nunca dejó de tener y que yo creo que es justo también decirlo, ¿no? Que a veces en el movimiento vecinal y en el movimiento vecinal de Castilla y León tienes tantas cosas que a veces las importantes no le das, la dejas un poco de lado, y yo creo que junto con CEAD, la Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado, que ha tenido a bien hacer estos encuentros, pues era necesario que aquí también lo impulsáramos. El objetivo de estas jornadas es, como decía Marga, por un lado trabajar todo el tema de refuerzo del papel de la mujer en los movimientos vecinales, en nuestras asociaciones vecinales, especialmente con el tema juventud, con el tema rural, pero sobre todo para conocernos, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos principales es pues, que nos reforcemos entre nosotras y que efectivamente consigamos que esto llegue a más. Es una pena que no hayan podido venir de muchas federaciones, pero en cualquier caso yo creo que si aquí trabajamos bien, que lo vamos a hacer, yo creo que vamos a conseguir que en el futuro podamos seguir, pues, que esta línea de mujeres vecinales en Castilla y León pues tenga la importancia que se merece. Nada más. Muchas gracias y que tengamos unas buenas jornadas. Brevemente, en primer lugar agradeceros la invitación. Es un placer estar con vosotras esta mañana y lo segundo es felicitaros. Yo tengo que felicitar y dar la enhorabuena por estas jornadas. Unir, yo creo que dos aspectos que van juntos, pero que en estos momentos hay que poner en valor y visibilizar, que la sociedad los visibilice, es fundamental. Unir mujer, unir movimientos vecinales es básico, porque yo creo que los movimientos vecinales, el que no lo reconozca así, pues ya sabemos lo que tenemos, ¿no?, al otro lado, pero han sido determinantes para el logro de muchísimos logros sociales y de muchísimos avances que hemos tenido. Pero desde luego el papel fundamental que ha ejercido la mujer en esos movimientos vecinales, yo creo que hay que hacerle visible y hay que explicarle, sobre todo a esa gente joven de la que hablabais, porque yo creo que no ha sido lo suficientemente reconocido esa importancia que ha tenido el papel de la mujer, no solamente en el desarrollo de los movimientos vecinales, sino en sus aportaciones, ¿no?, para que, bueno, pues lo que aportaban esos movimientos vecinales siempre tuviera la palabra igualdad en sus postulados. Y yo os decía que es fundamental, porque yo sí que pediría, y creo que es importante actos como este, tenemos que rearmarnos ideológicamente, no nos cabe otra. Estamos en una situación preocupante. Estamos en una situación preocupante justo en los dos aspectos que vais a tratar hoy. En el papel de la mujer, en el papel de la igualdad en este país, y en segundo, en lo que es la participación y lo que es la ciudadanía activa. Preocupante porque, bueno, pues ha irrumpido de una manera, yo diría que arrasando todo, ¿no? Los partidos de la ultraderecha, que ya sabemos a lo que vienen, no vienen a construir, vienen a destruir, y tienen entre muchos de sus focos el papel de la mujer, desde luego, claramente, y el papel de la participación. No les interesa. Hemos oído el otro día al señor premio Nobel decir que hay gente que participa y vota bien y otros que votan mal, y por lo tanto tenemos excusas para que los que votan mal pues no les dejemos participar. No ha habido nadie que le haya salido a rebatir, que es lo peor. Porque lo peor no es que haya irrumpido un partido antidemócrata, que tiene en su lucha y en su obsesión al papel de las mujeres, sus derechos, etcétera, etcétera, sino que tenemos una derecha que está copiando y comprando sus postulados. Por lo tanto, hoy más que nunca necesitamos un rearme ideológico. Un rearme que vuelva a poner en valor, y por eso a mí me gusta que miremos al pasado, para que se vea el papel de las mujeres en toda esa ciudadanía activa, y el papel de la ciudadanía activa que tanto necesitamos. Mirad, ¿por qué sois esenciales el movimiento vecinal? Y el que no lo vea, yo creo que es una administración abocada al fracaso.
porque a pesar de que haya críticas, a pesar de que haya diferencias, a pesar de todo, sois los que estáis más cerca de la ciudadanía. No valen encuestas. Las encuestas más fiables son las que dan los ciudadanos, y quien está cerca de los ciudadanos son los movimientos vecinales. Por lo tanto, nosotros no pedimos que la ciudadanía activa sea una ciudadanía que a todo diga amén. Se puede ser una ciudadanía activa, pero siempre los movimientos vecinales han sido constructivos. Y eso es lo que yo creo que en estos momentos es más importante que nunca. Así que tenemos que rearmarnos, y rearmarnos para explicar a los jóvenes lo que se hizo y para qué sirvió, y lo que tenemos que seguir haciendo, porque la democracia no es un regalo, la democracia hay que lucharla todos los días. Yo os tengo que decir que yo estoy muy preocupada por esta deriva que está tomando, no ya por el partido de la ultraderecha, que bueno, todos nos lo imaginábamos, pero por un partido que es alternativa de gobierno. No lo olvidemos, en Valladolid dentro de nada va a haber unas elecciones y pueden ser alternativa de gobierno, y que está cogiendo los postulados de la ultraderecha como algo normalizado. Y desde luego, ni les gusta el papel de la mujer, nuestras reivindicaciones y nuestros, entre comillas, progreso, y desde luego lo que no tolera es esa participación en nivel de igualdad de toda la ciudadanía. Aquí parece ser que hay ciudadanos de primera, que tienen toda la razón, y ciudadanos de segunda, bueno, pues que nos equivocamos y que no. Así que nada, agradeceros estas jornadas. Sí que sé que nos vais a hacer llegar las conclusiones, las tendremos muy en cuenta, y vuelvo a repetir, si hay algo que tenemos que poner en valor cualquier administración es el papel que desempeñáis los que estáis más cerca de la ciudadanía. Si a todas las administraciones es esencial, para la administración general del Estado, para las autonomías, para un ayuntamiento ya es vital y básico. Por lo tanto, desearos larga vida a las asociaciones vecinales, ojalá y que tengan esos bríos que siempre habéis tenido, y larga vida a los movimientos feministas, que si eran esenciales en el pasado, son más esenciales en el futuro, porque tenemos que incorporar además a la gente joven, que te asusta pensar que más de un tercio de la juventud considera que la violencia de género no existe. Algo estamos haciendo mal, en algo nos estamos equivocando. Y ahí es básica la educación, y en la educación vosotros también tenéis un papel determinante. Así que muchísimas gracias y a vuestra disposición, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues sin más pararnos más, que ya nos hemos retrasado un poquito, damos paso a la primera ponencia. No sé si la quieres presentar tú a Eva, preséntala tú que la conoces mejor. Yo pediros disculpas, me quedo un ratito, Eva, pero le tengo que ir, que ejerce de abuela. Lo siento mucho, no sé si está ocupado eso, me siento allá. ¿Qué piensas? Si alguien se comió la tesis entera, pues esto. Venga, ¿quién puede hacerlo mejor? Bueno, pues presentaré yo a Eva, así de repente sin haberlo pensado, pero vamos, como Eva es casi como si fuera una hermana, o sea, es algo conozco muy bien. Bueno, pues Eva es trabajadora en el tema de igualdad por los cuatro costados, tanto dentro de lo académico como sobre todo en los movimientos feministas y movimientos vecinales. Yo creo que desde siempre, desde que era una niña. Ella es enfermera, bueno, ahora mismo no ejerce directamente de enfermera, sino que es profesora de la Escuela de Enfermería de Tarrasa, y también hizo su tesis, bueno, también es antropóloga, y hizo su tesis sobre las mujeres vecinales en Cataluña. Es conocedora y ha recogido cientos de testimonios de mujeres vecinales, de las vocalías de mujer en el movimiento vecinal de Cataluña y de distintos movimientos feministas, y su vida casi se basa en eso, porque está tan metida en el tema que en cualquier momento en el que la pilla siempre está involucrada en todos los temas, bueno, no solamente de mujer, sino en todos los temas sociales, allá donde ve que alguien
necesita ayuda, ahí está, y poco más puedo decir, pues que es un encanto y que muchas de vosotros la conocéis ya, pero lo vais a ver más todavía. Bien, Bien, buenos días y gracias por todo, por la presentación, por la paciencia, etc. Prefiero estar de pie si no os... si no, pues me pongo más cómoda. Vale. Para empezar quería decir una cuestión, aprovechando la presencia de la consejera de Igualdad, porque... concejala, perdón, concejala de Igualdad, ya me hago un poco de lío, yo creo que vamos a ver ahora de una manera bastante, diríamos, abuelo de pájaro, cuál ha sido esa relevancia de las mujeres en el movimiento vecinal. Pero una de las cuestiones que, para hacerla evidente, debería ser plasmarla no solo en el monumento de Ciudad Rodrigo, que está muy bien, sino en las calles de nuestras ciudades. Dar nombre a las calles de mujeres clave del movimiento vecinal. En mi barrio, por ejemplo, que es la Barceloneta, el barrio de Barcelona, hay una calle dedicada a Emilia Llorca, que fue una líder del movimiento vecinal, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es importante porque son esos elementos simbólicos, pero que permiten hacer... tenemos calles dedicadas a generales, a almirantes, a figuras de dudosa... En mi caso en Barcelona, a esclavistas, a gente que hizo fortuna con el trato de esclavos, y en cambio muy pocas dedicadas a mujeres y menos a mujeres vecinales, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que...? Bueno, vamos a intentar volver atrás. Disculpad porque da un poquillo, ¿vale? Entonces lo que os proponía yo hoy era comentar qué es lo que han aportado las mujeres al movimiento vecinal. Quizá luego dándole vueltas pensaba, a lo mejor también hay que hacer la pregunta a la inversa: ¿qué ha aportado el movimiento vecinal a la lucha de las mujeres? ¿Cuáles son nuestros activos? Es que cuando hablamos en términos económicos de tener activos, estamos hablando de qué recursos disponemos y qué retos tenemos como feministas vecinales, ¿no? Y un poco esa era la propuesta, yendo hacia atrás para ver cuáles son nuestros orígenes, nuestra genealogía de luchadoras. Y vosotras teníais en un 8 de marzo una frase muy bonita aquí en Valladolid, que era sus huellas, nuestro camino, ¿no? Pues un poco ver cuáles son esas huellas para ir trazando, seguir trazando el camino a partir de ellas. También, aparte de que lo habéis comentado, los paneles que tenemos en la pared nos están diciendo algo clave. Las ciudades se construyen a base de conflictos, se han construido a base... Vosotras sabéis perfectamente que detrás de aquella biblioteca del barrio, de aquella guardería, de aquella escuela, el centro de salud, ha habido una lucha vecinal muchas veces de muchos y muchos años, ¿no? Bueno, pues vamos a analizar entonces cuál ha sido el papel de las mujeres en todas estas luchas, ¿no? Para ello un poco me voy a ir muy atrás, a principios del siglo XX, pero también podríamos haber ido hasta el siglo XVII, XVIII, donde hubo importantes luchas por la subsistencia.
Y las mujeres, a pesar de la división entre lo público y lo privado, que las ha dejado siempre fuera del espacio público, se legitimaban para ir a la calle, para tomar la calle, en el momento en que veían que las condiciones de vida de sus familias estaban en peligro. Y por lo tanto, unas de las luchas importantes donde la mayoría del protagonismo lo tenían las mujeres eran estas luchas por el pan, por el precio del pan, por los suministros. Aquí tenéis una huelga de mujeres en Barcelona. En el siglo anterior hubo incluso una mujer que fue ahorcada por participar en un motín del pan. 5 personas fueron ahorcadas, de las cuales una, Josepa Vilaret, era una mujer. Entonces, eso, ¿por qué lo pongo? Porque hay mucho de ese elemento cuando surge el movimiento de mujeres en el ámbito vecinal. Se ven, a pesar de todas las constricciones, se sienten legitimadas a salir a la calle en el momento en que están luchando por las condiciones de vida y la subsistencia de su familia. Así, sabéis que en los años 60 se produce una migración importante de las ciudades. Es la época del franquismo, conocida como la etapa del desarrollismo. Y en ese periodo hay un crecimiento de la industria que requiere mano de obra. Al mismo tiempo hay un empobrecimiento notable del campo y en algunos casos la migración hacia determinadas ciudades se produce por la represión, que también es un flujo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, algunas personas que durante la posguerra, familias que durante la posguerra sufrían mucha represión en Andalucía, optaban por ir a una ciudad de la periferia de Barcelona, Sabadell, y luego esas personas que ya venían de una experiencia política fueron claves para la reconstrucción del Partido Comunista en Cataluña y en concreto en el ámbito de Sabadell, ¿no? Es decir, no toda la migración era una migración económica. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con unas periferias de polígonos, o bien autoconstruidas en muchas ocasiones, sin ningún tipo de equipamientos, de suministros, y donde las primeras luchas son luchas muy básicas, luchas por el alcantarillado, luchas para conseguir un asfaltado, iluminación, el mercado del barrio, a veces por conseguir una fuente, un semáforo. Y en esas luchas las mujeres tenían un papel fundamental. ¿Por qué? Hay varias explicaciones, pero una de ellas, por una parte, por lo que decía yo antes, las mujeres estaban viviendo en los barrios. Y luego volveré sobre ello, por la división sexual del trabajo, eran y seguimos siendo las responsables del cuidado y por lo tanto las que percibían en primer lugar esas necesidades en el barrio. Estamos hablando de los años 60, en el año 64 es cuando el franquismo, intentando salvar los muebles, propugna la ley de asociaciones, con muchas restricciones, pero permite que surjan sobre todo dos tipos de asociaciones: las asociaciones de cabezas de familia y las asociaciones de amas de casa, auspiciadas por el régimen y para mantener el control social. Vosotras sabéis que el movimiento antifranquista en general
aprovechó mucho la existencia de esa pequeña grieta por donde ampliar lo que en aquel momento se denominaba el movimiento popular, ¿de acuerdo? Se crearon muchas asociaciones de vecinos y vecinas, fueron en su origen asociaciones de cabezas de familia. Bueno, y esa fue una línea que, por ejemplo, a nivel de investigación nos dificulta mucho saber cuántas mujeres habían, porque en general, en las asociaciones, en general todo tipo, deportivas de todo tipo, se acostumbraba a dar de alta al hombre, al cabeza de familia, y eso a veces, al ver registros de asociaciones, no tenían socias o tenían pocas socias, pero luego de esas fotos de la época y en las luchas estaban las mujeres en primera línea, ¿no? Por otra parte, hubo el movimiento democrático de mujeres, ¿no? Que son las directas herederas de esas reivindicaciones por la subsistencia que decía yo antes, ¿no? Cuando el movimiento democrático de mujeres lo crea el Partido Comunista de España y en Cataluña el PSUV, y es un movimiento que da apoyo a los presos, fundamentalmente a los presos políticos en las cárceles. A veces se ha planteado como la figura de la mujer del preso, pero que iba más allá. Muchas veces no eran las mujeres las compañeras de vida de los presos, sino que eran mujeres militantes del partido que tuvieron un papel fundamental, ¿no? Un papel fundamental porque no solo daban apoyo, quería decir que había gente que moría de hambre, había gente que moría de tuberculosis en las cárceles, por lo tanto, conseguir ropa de abrigo, alimentación, era importante, pero también eran las que hacían la interlocución con las autoridades, con los abogados, con jueces, y hacían cartas y haciendo peticiones. ¿Por qué destaco eso? Porque cuando estas mujeres se van a incorporar al movimiento vecinal, ya vienen con una experiencia política, y habían hecho recogidas de firmas, llegaron a hacer protestas contra las penas de muerte, amparadas en la condición de madres. Esa estrategia que también utilizaron las mujeres de la plaza, las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo, de decir a un régimen autoritario que promueve la familia: mire, yo en condición de madre le pido clemencia para esta persona porque tiene una madre como yo, y por lo tanto es lo que me inspira a pedir que anule la pena de muerte. El movimiento democrático de mujeres se centra mucho en temas relativos a la carestía de la vida. Aquí veis la figura de la mujer con la cesta de la compra. Y entonces vamos a ver diferentes actividades. Yo creo que aquí en Valladolid, si no recuerdo mal, hay una tesis de Constantino, sí, y que tiene un capítulo dedicado a las mujeres de Valladolid. También habían actividades relativas a esta cuestión. Se crean las vocalías de carestía de la vida y, bueno, creo que hay que tener un reconocimiento al papel que tenían estas mujeres. Por otra parte, hay dos creencias en el momento en los partidos de izquierdas que influirán en el papel de las mujeres. Por una parte, la idea de que estamos al final del tardofranquismo, hay represión, hay una dictadura, clandestinidad,
y la exposición de líderes a nivel vecinal es más alta que en la fábrica. Por otra parte, la idea es que es la clase obrera la que es la centralidad de la lucha a partir de las fábricas. Ahora bien, la fábrica y el barrio están íntimamente relacionados, tanto por lo que representa. Pensad que en el caso de Madrid, por ejemplo, no sé si también pasaba aquí en Valladolid, los barrios estaban vinculados a determinadas fábricas y las propias células del PC en aquel momento, que tiene un papel fundamental en la creación de las asociaciones vecinales, se denominaban con el nombre de la fábrica, y esas personas estaban trabajando como sindicalistas a nivel de la fábrica y también incidían en el barrio, pero se intentaba que no se expusieran demasiado públicamente, y por lo tanto las mujeres tuvieron más espacio. Ahora bien, con un límite. Muchas veces en el corte del tráfico para el semáforo eran las mujeres y los niños y niñas quienes salían, porque se pensaba que eran menos vulnerables a la represión, cosa que a veces la policía se encargó de desmentir. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, de Santa Coloma, mujeres que salieron para pedir el mercado, hicieron una marcha con una cesta de la compra donde llevaban un cartel que ponía "queremos el mercado ya". La policía cargó contra ellas y las machacó. Por lo tanto, esa creencia de que si las manifestaciones estaban encabezadas por mujeres y niños y niñas tenían menos represión tampoco era tan cierta. Pero bueno, las dos cosas contribuyeron a este tema. Decía, con la salvedad de que muchas veces las mujeres cortaban el tránsito, salían en manifestación, y a las 8 de la noche, cuando llegaban los hombres de las fábricas, se hacía la asamblea con los hombres para decidir las acciones del día siguiente, mientras las mujeres estaban en casa haciendo la cena para los niños, ¿no? Con lo cual, a pesar de eso, yo creo que hay que reconocer en el movimiento vecinal que hubo diversas asociaciones que tuvieron mujeres como presidentas, muy pocas, muy escasas, pero es que en el resto de las asociaciones no había ni una. En asociaciones deportivas, empresariales, culturales, etcétera, no había ni una mujer. En las asociaciones vecinales, alguna fue presidenta en aquel momento, pero frente al panorama general es a destacar, ¿no? Por otra parte, la vida en los barrios en los barrios populares se da una alianza entre las mujeres. No hay una división clara entre las mujeres obreras, las que trabajan en la fábrica, y las mujeres amas de casa. Primero porque es un elemento intercambiable. Muchas mujeres trabajaban en la fábrica hasta que tenían criaturas y se tenían que quedar en casa. Y a veces en casa seguían trabajando, pero trabajando en negro, o iban a trabajar en la economía sumergida. Y por otra parte, el barrio actúa como dice un geógrafo y amigo, Pera López, actúa como caja de resistencia y como caja de resonancia. Y seguro que eso os va a sonar muchísimo, la gran cantidad de luchas obreras y de luchas, por ejemplo, en la minería asturiana, que se
Hablar con mascarilla es ya un poco complicado. Pues gracias. Certifico que estoy vacunada. Y la puerta está abierta. Vale, perfecto, pues. Bueno, estaba diciendo, el barrio actúa como caja de resistencia y como caja de resonancia cuando hay una lucha. Y ahí el papel de las mujeres también era clave. Los obreros de una fábrica ocupaban la fábrica, o las obreras ocupaban la fábrica, y el barrio se solidarizaba, el barrio hacía una recogida para la caja de resistencia, se ponía en huelga, cerraban las tiendas, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también hay que tener en cuenta ese aspecto, y que en ese aspecto las mujeres también eran fundamentales, ¿no? para dar apoyo. Llegamos a los años 70 y tenemos el año 75 es declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de la Mujer. Ahí, en el caso del Estado español, la sección femenina del movimiento pretende capitalizar ese elemento y convertir y ser quien dirija las actividades. En aquel momento ya hay un clima social favorable a cambios, cambios a nivel de vida cotidiana, pero también de cambios legales. Recordad que estamos hablando de un periodo donde el divorcio está prohibido, donde el adulterio es un delito, por el cual hay mujeres en la cárcel, pero no hombres, porque en el caso de la mujer está penado siempre, y en el caso del hombre estaba penado solo si llevaba a la amante, concubina, como le queráis llamar, al domicilio conyugal, si no, no se consideraba delito. Los anticonceptivos del aborto estaban prohibidos, y por lo tanto había mujeres que estaban en prisión, y hubo muchos juicios aquí también en Valladolid a mujeres que habían abortado, o a clínicas que habían contribuido a promover abortos. Las mujeres tenían necesidad del permiso paterno o del marido para poder abrir una cuenta corriente, para tener el pasaporte, para sacarse el carnet de conducir, para inscribirse en la universidad, para trabajar. Es decir, que estamos a mediados de los años 70, estamos en una situación que ya está generando problemas a nivel... hay artículos en la prensa y hay un movimiento de gente que está empezando a reclamar una serie de derechos, ¿no? Y el momento del año 75 es aprovechado por parte del movimiento feminista incipiente, un movimiento feminista incipiente, para empezar a plantear una agenda alternativa, ¿no? Entonces, en el año 75, en Madrid se hacen las Jornadas de la Mujer, y en el 76 en Barcelona las Jornadas Catalanas de la Dona, que son las que ponen sobre la mesa lo que será la agenda feminista de la transición. Hay un relato sobre las Jornadas Catalanas de la Dona que la sitúa como fruto de una serie de mujeres intelectuales de izquierdas, ¿no? Ana Valletbó y otras, que promovieron la creación de las jornadas. Y lo hicieron, sí, pero a las jornadas acudieron más de 3.000 mujeres. Eso no es
no hubiese sido posible si previamente no hubiera habido un movimiento a nivel de los barrios. A nivel de los barrios, desde el año 74, existía en el año 76, ya encontramos muchas ponencias que vienen de vocalías de mujeres de los barrios o de grupos de mujeres de los barrios. Por lo tanto, esas mujeres ya llevaban un tiempo organizadas previamente. Se genera pues ese movimiento, que es un movimiento muy interesante para analizar, con pocas comparativas a nivel europeo, ¿no? Bueno, de hecho, el movimiento vecinal en sí mismo es muy característico de nuestra historia en el Estado español y no encontramos un movimiento en otros lugares que tenga la característica de ser un movimiento tan global, holístico y cercano a la vida cotidiana como lo es el movimiento vecinal. Y estas mujeres se colocan en una posición de bisagra entre el movimiento vecinal y el movimiento feminista. Y es muy interesante ese aspecto porque por una parte les genera problemas y conflictos con ambos. El movimiento feminista de la época, hay un estudio, el único que hay de aquella época, en el que investigan las vocalías de mujeres y el objetivo es saber si son o no suficientemente feministas. Para que os hagáis una idea, en la encuesta se le pregunta a las mujeres de las vocalías si creen en el amor libre y dicen mayoritariamente que sí. Si están a favor del aborto y mayoritariamente dicen que sí, pero las mujeres que hacen el estudio concluyen que no acaban de ser del todo feministas, pero están en el buen camino. ¿Y por qué no son lo suficientemente feministas? Porque son reformistas, porque en su barrio están reivindicando la guardería, la planificación familiar, un tipo de reivindicaciones que el movimiento feminista de la época considera que, bueno, con buen sentido, que no son propias de las mujeres, sino que deberían ser del conjunto de la sociedad. Pero no tienen en cuenta la imagen, son mujeres de la academia, mujeres de clase media, que resuelven eso en el mercado porque tienen sus ginecólogos privados que les están facilitando anticonceptivos y tienen las personas que les cuidan las criaturas o pagan una guardería a un precio inasequible para las mujeres de los barrios populares. Entonces, para las mujeres de los barrios populares ese era un tema clave. Pero también tienen problemas con el movimiento vecinal, porque en el movimiento vecinal esas mujeres que ya estaban dentro, que no llegan de nuevo a la asociación y dicen «Hey, vengo a montar una vocalía de mujeres», no, eran las que estaban en la vocalía de salud, las que estaban en la vocalía de cultura, las que estaban en la vocalía de enseñanza, que dicen «¿Y por qué no montamos una vocalía para hablar de nuestros problemas y reivindicarlos?». Entonces, en el movimiento vecinal, como recoge sobre todo Pamela Radcliffe, se da un conflicto entre lo que se consideran reivindicaciones de toda la sociedad comunes y con la idea de que estamos reivindicando los derechos del hombre en el sentido de un sujeto universal, homogéneo, ¿no? Y por lo tanto los derechos de las mujeres, por una parte, nos desvían del objetivo, que en aquel momento fundamentalmente es la democracia, y pueden generarnos unos conflictos importantes, no ser entendidos por la gente del barrio, etcétera.
Y por otra parte, cuando estas mujeres se organizan de manera autónoma, se considera que están trabajando por objetivos sectoriales, por objetivos propios, ¿no? Y por lo tanto un poco se dan conflictos que algunos duran años, pero las mujeres se mantienen firmes dentro de la asociación vecinal, y en otros casos optan por marcharse y crear asociaciones en paralelo, aunque siempre mantienen un elemento importante, que suelen estar vinculadas a la asociación vecinal para las reivindicaciones del barrio, y por otra parte que tienen esa adscripción territorial, que son vocalías de mujeres de base territorial, ancladas en un territorio, por lo tanto viviendo el día a día de los barrios. Y otro elemento clave de esa idea genial que tuvieron las mujeres que crearon las vocalías fue que, al contrario de lo que pasó en otros países donde el feminismo era un tema político y de la academia, permearon un movimiento capilar a los barrios. Y esos debates del feminismo entraron en los barrios. En los barrios se hicieron reuniones de mujeres de hasta 400 personas hablando del divorcio, hablando del aborto, hablando de sexualidad, hablando de anticoncepción, y con propuestas absolutamente osadas, ya no para la época, sino para la actualidad. Hubo experiencias y propuestas realmente osadas, que hoy probablemente no nos atreveríamos a hacer. Yo os explico la anécdota del barrio del Carmelo, que es un barrio obrero en Barcelona, en lo alto de una montaña, donde las mujeres fueron a hablar con... También hay que entender que estamos después de la muerte de Franco, en un momento de reorganización, bueno, de organización de todo, y se van al ambulatorio del barrio y le dicen al director del ambulatorio: mira, sabemos que tienes ahí una salita y nosotras tenemos una compañera que es ginecóloga, ¿qué te parece si un día a la semana viene de voluntaria a dar información sobre anticonceptivos? Y el director les dice que bueno, que vale. Y entonces era una época en que estaba muy de moda hacer las clases de autoconciencia, talleres de autoconciencia, la autoexploración con el espéculo para mirarse la vagina, etcétera. Y ni cortas ni perezosas convocan al barrio con carteles a las mujeres del barrio para que vayan un día allí. Se les queda pequeña la sala que les habían cedido, y en la sala de espera la misma ginecóloga se abre de piernas, se coloca el espéculo y van pasando a mirar mujeres que habían tenido 3 partos, pero que nunca sabían lo que era el clítoris, ni habían visto el útero, y entonces, bueno, al día siguiente al presidente de la asociación de vecinos, Fernando, la mujer envió a su mujer: mira, esto puede ser interesante, ves tú. La mujer le pide el divorcio, ¿no? ¿Dónde me has enviado? ¿Esto qué es? Y el cura de la parroquia las amenaza con la excomunión. Por eso os decía que eran experiencias muy osadas que hoy probablemente no las haríamos, o no en los mismos términos, ¿verdad? Ese feminismo de los barrios lo que hace es eso: llevar la agenda feminista a cada barrio en cada ciudad. Y bueno, hay un elemento clave. Al principio decía que aportan las mujeres al movimiento vecinal. Yo creo que muchas de las prácticas que hoy hemos extendido a otros movimientos vienen de esas primeras experiencias. Por ejemplo, prácticas de
autoinculpación. Yo también soy adúltera. Yo también he abortado, ¿no? De recogidas de firmas, os decía ya esa experiencia de las mujeres, de hacer cartas a la administración, de hacer interlocución con la administración a esos niveles, ¿no? Pero lo que aportan de muy interesante es que el itinerario de la militancia vecinal y el itinerario del cuidado se solapan. Es decir, y esa seguro que es también vuestra experiencia, detectas un problema en el barrio, han quitado una plaza de médica o de médico en el ambulatorio, es necesaria más plazas en la escuela y vas a hacer una recogida de firmas, entonces te llevas tu capazo para ir a comprar, acompañas a las niñas o niños a la guardería, en la puerta hablas con las mujeres que hay allí, les pasas para que te firmen el manifiesto, les das el folleto, te vas al mercado, otro tanto, en las tiendas y en las tiendas donde te conocen, donde saben que eres una clienta habitual, no eres un marciano que viene, y por lo tanto se generan unos vínculos y unas relaciones de confianza que son claves en el movimiento vecinal. Hablabais de la proximidad, pues ahí se muestra esta proximidad. Aquí tenemos esa agenda del feminismo de la que yo hablaba y también una de las características claves del movimiento vecinal es su carácter holístico. Nada de lo que pasa en el barrio, pero nada de lo que pasa en la sociedad nos es ajeno. Por lo tanto, se pedía la amnistía para la mujer. Todas esas mujeres que estaban en la cárcel por delitos específicos. Era la época de la amnistía en general, pero se olvidaba muchas veces a esas mujeres que estaban en la cárcel aparentemente no por problemas políticos, ¿no? Los cambios en el derecho de familia franquista, el divorcio, el tema de la despenalización del adulterio, viene el año 78 con los pactos de la Moncloa, se despenalizan entonces también los anticonceptivos. El tema de las agresiones, ya en aquel momento hay agresiones importantes. El movimiento de mujeres de los barrios hace escraches a hombres que están abusando en fábricas, en tiendas de sus empleadas. Las primeras clases de autodefensa feminista ya se hacen en aquel momento. El lema de lo personal es político, los derechos laborales, el acceso a la educación, la alfabetización, que fue un caballo de batalla tremendo en un momento en que el analfabetismo femenino era brutal. El antimilitarismo, la solidaridad internacional, los acuerdos con Cuba, con Nicaragua, etcétera, el derecho al propio cuerpo, que merecería un debate y un análisis en sí mismo, ¿no? Aquí tenemos una foto de Cornellà, que une las dos reivindicaciones clave, el divorcio y el aborto, y seguimos, el aborto sigue estando en nuestra agenda todavía, y bueno, un poco voy a invertir las preguntas del principio, ¿no? Que era, ¿qué retos tenemos como feministas? Yo aquí he puesto como feministas vecinales, entiendo. Pues poner el cuidado en el centro es un lema del movimiento feminista, estructurar nuestra sociedad en base al cuidado, ¿no? Ahora, sin esencializar, el cuidado no ha de ser patrimonio de las mujeres, hemos de trabajar por la corresponsabilidad en el cuidado, introducir una visión interseccional de las desigualdades, es decir, no estamos hablando solo del tema de género, hay un tema importante de clase, hay un tema importante según el origen, la etnia, la edad,
que también merecería otro debate, las formas específicas de opresión de las mujeres que tenemos ya una edad, asumir las diversidades, las múltiples formas de diversidad y el derecho a que se expresen, a la representación. Es decir, nosotras estamos muy acostumbradas en el movimiento vecinal a pedir la justicia redistributiva, pero hay otra justicia, que es la de representación, la de dar voz a las personas, colectivos que no tienen voz y luchar contra todas las formas de violencia machista. Se ha planteado este tema que han publicado hace 3 días sobre el tema de que hay un porcentaje altísimo de jóvenes que están pensando que no existe la violencia de género y que tampoco es un problema grave, y es una lucha que no cesa, donde siempre acabamos estando a la defensiva. Es decir, muchas veces, ayer me explicaba Marga el proyecto de empoderamiento de mujeres de su barrio como un proyecto que es proactivo, porque por desgracia siempre acabamos sobrepasadas por el día a día de dar respuesta a aquella mujer asesinada, y al final acabamos pensando que la única violencia que hay es el asesinato de mujeres, y por debajo ya sabéis que hay una amplia pirámide de violencias, ¿no? Los activos, decía yo al inicio. Bueno, bien, visto esto, ¿cuáles son nuestros activos? Pues yo apuntaría 3, pero no son, no serían todos seguro, y creo que a lo largo del día de hoy podemos reflexionar más sobre qué recursos tenemos para poner en juego, ¿no? Por una parte, la proximidad a los problemas reales de las personas del barrio, en nuestro día a día, el estar pegadas a lo cotidiano. De ahí se derivan unas redes de relación que son fundamentales. Y algo que nos caracteriza a las mujeres vecinales y al conjunto del movimiento vecinal es que somos perseverantes. La permanencia, que llevamos aquí 40 años, no en sentido figurado, sino algunas físicamente 40 años picando piedra, ¿no? Y bueno, al final de eso también hay que hacer un activo, ¿no? Un valor. Bueno, pues muchas gracias. No sé si me he pasado en el tiempo. Si os parece, abrimos un pequeño turno de preguntas. Vale, mira. Pues muchas gracias, un gustazo. Gracias, Marga, por invitarme, porque así me he apuntado a última hora, pero encantada de estar aquí con todas vosotras y desde luego de compartir con la compañera Eva. Desde luego, cuántos recuerdos, ¿no? Yo personalmente, pues recuerdo que he estado ahí en los inicios de la asociación El Lleida, o sea que ya muchos recuerdos. Pero bueno, quería recordar también que hay un libro que este año en la Feria del Libro de Valladolid justamente se presentó el libro, que era el Movimiento Democrático de Mujeres en la lucha contra Franco, y vino Francisco Arriero Ranz. Yo lo tengo, la verdad que merece la pena verlo, porque es ahí donde vemos una gran parte de lo que tú has estado comentando, viene en este libro, ¿no? Y cómo se trabajó en aquellos momentos. Yo creo que tienes toda la razón en realmente ver cómo toda esa aportación democrática de las mujeres dentro del movimiento vecinal, pues luego eso fue, digamos, un subsuelo, porque no era suelo, era subsuelo, para luego después todo el movimiento, digamos, de mujeres
y posteriormente unido al feminismo. Yo creo que muchas tenemos también este bagaje, me incluyo en ello, porque yo primeramente estuve en el movimiento vecinal. Y realmente los retos que tenemos, me parece bien esta jornada, felicitaciones de verdad, porque creo que es muy importante señalar y visibilizar todo ese trabajo y esas aportaciones que desde años han hecho las mujeres contra el franquismo y, por supuesto, por la democracia y por el feminismo, por los derechos que ahora todavía estamos todavía reivindicando. Así que yo, desde aquí, mi propuesta es ya mismo que tengamos esa relación permanente desde el feminismo, yo soy del Foro Feminista, con las distintas asociaciones vecinales desde la Federación y con las... teníamos ya en programa, ¿no? Una relación concreta, pero es que ya aprovecho para señalarlo aquí. Así que encantadísima y muchísimas gracias, de verdad que sí. Desde luego me parece fundamental que las mujeres trabajen en el movimiento vecinal. Yo recuerdo que en el año 96, que yo fui presidenta de la Federación de Valladolid de Vecinos, había muchos conflictos con las asociaciones, porque dentro de las asociaciones querían crear asociaciones de mujeres. Y las propias gente, o sea, los propios compañeros se oponían. Claro sí. Bueno, y fue una lucha enorme. No quiero señalar aquí a ninguna asociación, pero claro, todas recordáis en Valladolid. Bueno, yo tenía una lucha constante con ellos, porque es que todos además decían a votación. Y yo decía, bueno, a votación, claro, a votación salía que no. Y yo decía, hombre, a votación, porque no querían que las mujeres formasen asociaciones, que seguían trabajando en la asociación de vecinos, pero que consideraban que no tenía que ser. Y eran personas que yo decía, no lo puedo entender, porque sois personas que estáis trabajando en el movimiento vecinal, que incluso hemos estado en la clandestinidad, cuando en las reuniones iba un policía a estar constantemente en la reunión a ver qué hablábamos. O sea, hemos estado en la clandestinidad. Ahora que podemos ir, ¿por qué os oponéis a que las mujeres puedan estar trabajando? Y yo creo, no lo sé, creo que ahora hay un poco más de apertura, pero hay muchas veces que dudo de que esa apertura sea muy grande. Es así. A mí me parece, no lo sé, ojalá me equivoque. Elena. Bueno, pues voy a continuar un poco con Carmen, porque yo le llevo la contraria en la asociación vecinal donde yo llevo trabajando 40 y tantos años. Pues llegó un momento, hace 28 años, que fue el propio presidente, bueno, un poco ya las mujeres que estamos allí decíamos, es que estamos 4 gatitas aquí, es que no representamos a las mujeres del barrio, porque todas éramos un poco pues, o profesionales o mujeres amas de casa pero muy independientes, entonces no representábamos. Y el propio presidente dijo, no, claro, hay que crear una asociación de mujeres. Nos ayudaron, redactó él mismo los estatutos, lo vimos tal, nos dieron los primeros dineros para comenzar, claro, dentro de la asociación, éramos como las hijas de la asociación vecinal, y seguíamos siendo de la asociación vecinal. Pero claro, llegó un momento que las hijas como que se hacían mayores, como acababan de nacer, iban muy deprisa, pues claro, nos decían, todos los lunes aquí a contarnos lo que hacéis. Bueno, pues había veces que no podíamos los lunes porque teníamos que haber dado una respuesta, fue masivo en el barrio, hubo una cantidad de mujeres que se apuntaron. Bueno, pues no dábamos abasto. Y claro, empezamos un día, que no lleva el logo, que solo lleva vuestro logo. Por cierto, nosotros el logo lo tenemos la pelos. En la pelos se pone Asociación de Mujeres La Rodilla. Y entonces, pues que no, que es que os habéis olvidado de poner el logo de la asociación vecinal. Hombre, es que tal. Bueno, pues además es que estuvimos trabajando en las primeras juntas directivas de Madrid, en Madrid, y claro, pues eso, veníamos, pues hemos hecho esto, incluso había a nivel estatal subvenciones que entrábamos en ellas, luego repartían, pero claro, pues ahí, vale.
Hasta que llegó un momento en el que, vamos, públicamente se dijo que estas mujeres son el cáncer de nuestra asociación, ¿eh? Entonces ahí hubo de todo. Tuvimos reuniones de conciliación, en no sé dónde, en no sé qué, llevamos la comida, total, que terminamos asfixiadas de como, pues seguimos siendo tan vecinales como somos, pero de hecho la presidenta es de la Junta Directiva de la Asociación Vecinal, yo también, pero vamos a seguir como somos, haciendo todo con las botas, pero un poco al margen, porque no estamos para ahogarnos, bastantes trabajos tenemos con todo como para ahogarnos. Entonces, vale, pero voy a hacer una confesión pública, que no hace mucho que no la he, digamos que no hace mucho, que creo que no la he hecho nunca, y es que no hace mucho me enteré que la idea de este señor presidente que nos ayudó tanto, era, porque sí que nos dijo una cosa: vais a poner los estatutos que seáis estatales, no como nosotros, que no nos podemos mover de aquí, estatales. Bueno, pues estatales. Yo entonces no entendía mucho de aquello, porque ya digo que hace 28 años. Pero claro, ahora te enteras que la intención de este señor era que siendo estatales íbamos a tener muchas más subvenciones, y por tanto las íbamos a aportar a la asociación vecinal. Claro, como las hijas crecieron y tenían otras necesidades más rápido y más tal, pues claro, las hijas se quedaban con ese dinero, o sea, lo gestionaban y tal. Entonces, bueno, pues así seguimos. Esta es nuestra historia y aportamos un poquito, aporto esto también porque es la realidad de muchas. Pues cuando estamos en Madrid, en las reuniones a nivel estatal, pues claro, allí llegaban las de Canarias, las de Valencia, las de Gijón, que con Tita seguimos hablando y tal, de Vigo, y la mitad estábamos así, la mitad. O sea que seguía la lucha dentro de que nos habían dejado existir. O sea, nos habían empujado y todo, pero ya está. Entonces es un poco eso, el aporte de la realidad, ¿no? Que hemos vivido. ¿Lo dejo? Bueno, muchas gracias, Eva, por el resumen que nos has hecho tan estupendo y tan precioso desde toda la historia del movimiento de las mujeres vecinales. A mí me gustaría que realmente supiéramos, cuando terminemos estas jornadas, aprender de los errores de antaño, que se siguen dando. Me ha gustado mucho y me ha dado un poco de pena lo que has contado de que hacían como un examen de feminismo. Si hacías esto eras más feminista. Bueno, pues eso de dar carnés de feminismo tenemos que terminar. Y ahora mismo estamos cayendo en algunas, nosotras mismas, en esos fallos, ¿no? No se es más feminista o menos feminista porque estemos en contra. Si realmente las posturas encontradas enriquecen, nos enriquecen. El que yo tenga una idea diferente a ti en un caso, pues si hay debate sosegado y tranquilo, pues nos enriquecen. Entonces, a mí me ha gustado de verdad mucho, te doy la enhorabuena por la intervención que has tenido, porque yo, claro, por la edad he vivido mucho de las cosas que tú has dicho, pero además me han recordado cosas que se me habían olvidado. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna palabra más? Me parecía. Merry. Sí, dale. No mires. Me reitero en la estupendísima conferencia que nos has dado, y a mí me ha hecho rememorar. Yo llevo en el movimiento vecinal bastantes años, así como 30, pero antes fui sindicalista, y en el sindicalismo hubo muchísimo machismo. Yo militaba en sanidad también, pero no teníamos grupo sindical de sanidad en aquellas épocas de los años 70. Nos reuníamos varias mujeres de sanidad, de enseñanza, de oficinas y despachos, y de alguna fábrica así que tampoco tenía núcleo sindical, y entonces hicimos una especie de comisiones obreras, porque era donde estaban, de mujeres, pero de diferentes. Y llegó un 8 de marzo y quisimos hacer una pancarta de mujeres de comisiones obreras. Se nos puso todo el sindicato en contra. Completamente en contra, porque si éramos de comisiones estábamos englobadas ahí, sindicalistas éramos todos, y
y no había por qué hacer distinciones de mujeres. Y ahí en nuestras aquellas reuniones nosotros hacíamos caja de resistencia para ayudar a la huelga de la construcción, que fue en el año 74, aquí en Valladolid, que fue muy dura, y luego nos manifestábamos de apoyo a las huelgas de FASA, como mujeres de faseros, que ninguna teníamos el marido en FASA, pero bueno, íbamos a todas las manifestaciones. Quiero decir que estábamos involucradas como mujeres en el sindicato, pero no nos dejaban manifestarnos como mujeres del sindicato. Bueno, yo luego me salí del sindicato porque yo perdí mi vida laboral por problemas de enfermedad, me metí en el movimiento vecinal y ahí sí que encontré, lógicamente, que éramos hombres y mujeres en la lucha vecinal, más mujeres, por lo menos en mi experiencia, que hombres en mi barrio. Las mujeres estaban más pegadas a muchos más problemas, los hombres se dedicaban más a la militancia de empresas y de sindicatos y éramos más mujeres. Lo que pasa es que no, en mi experiencia propia no formamos grupos de mujeres en muchos lugares. Pero me ha hecho recordar mi época de militancia sindical cuando has aportado tú toda aquella lucha, porque hemos sido también discriminadas en ese aspecto. Hay un tema que yo creo que es interesante estudiar de forma específica, que es cómo, desde mi punto de vista, más bien sí, porque sería un tema de estudio, las prácticas del movimiento vecinal se modifican en los años 80 cuando hay la crisis industrial, hace que los que eran líderes sindicales se queden en paro y entran en las asociaciones vecinales y entonces llevan a las asociaciones vecinales unas prácticas propias del sindicalismo, para bien y para mal, porque burocratizan mucho también algunas estructuras vecinales, ¿no? Pero bueno, eso sería otro tema de los diversos que se podrían trabajar a nivel del movimiento vecinal. A mí, vuelvo al inicio, hemos de conseguir que existan plasmaciones simbólicas claras de la aportación de las mujeres al movimiento vecinal, recoger a nuestras luchadoras. Seguro que vosotras tenéis mujeres que ya no están con nosotras y que han sido modelos de lucha vecinal y de lucha por los derechos por la emancipación de las mujeres, y ponerlas en la calle, dar relevancia a esos elementos, porque si no nos vamos a encontrar con algo que yo me encontré con la entrevista al presidente de una asociación de vecinos, que era, yo había entrevistado a 2 o 3 mujeres de esa asociación que habían estado durante muchos años en la asociación, que habían creado un centro de mujeres, que en esa población el primer centro de planificación de esa población se hizo en ese barrio por la lucha de estas mujeres, y este presidente, que lo fue durante más de 30 años, le pregunté, bueno, ¿y qué aportaron las mujeres a la asociación vecinal? Y me contestó... Peor. Eran las que hacían el chocolate en las fiestas. Oh, Dios. Bueno, a ver, un poquito en esa misma línea, comentar una anécdota que, bueno, lo mucho más suaviza un poco, pero cuando Chema estaba buscando mujeres para venir a estos encuentros, el argumento de algunas era que no venían porque no podían participar sus parejas. Al parecer, a la inversa también sería así. Me gustaría verlo, a lo mejor, no sé, no lo tengo tan claro que eso sea real, que si fuera al revés, una cosa solo para hombres, no fueran tampoco porque no podían ir sus mujeres.
pero yo creo que sigue habiendo eso de la costilla de Adán, lo tenemos ahí como clavado a fuego, ¿no? Y sigue habiendo mucha dependencia del marido, de los hijos también, a veces esa exacerbación que tenemos con la obligatoriedad de los cuidados también nos limita muchas veces en nuestra propia independencia, en nuestra propia, no sé, en el ser personas, ¿no? Parece que somos la que cuida, la que atiende, la que acompaña, y ¿dónde quedamos nosotras muchas veces? Entonces creo que también esa es una reflexión que tiene un poco que ver con lo del chocolate, ¿no? Que a veces nos minusvaloran, pero también es que a veces nosotras mismas no nos hacemos, no nos lo creemos, no nos creemos lo valiosas, lo estupendas que somos. Y también creo que es importante el creérnoslo, que somos fuertes, que podemos, que tenemos capacidad y que podemos hacer cosas por nosotras mismas sin necesidad de que nadie nos eche una mano, nos acompañe, nos dé la palmadita para animarnos, ¿no? Eso sí, creo que... Solo quería decir que en el año... No hace falta, no soy no. Que en el año 2002, que tengo aquí la foto, estuvimos Elena y yo en el encuentro vecinal de Lorca, y ahí se presentó un estudio que se llamaba Irene, la socióloga que lo hizo, sobre el movimiento vecinal de mujeres. Entonces, nada, solo por aportar ese dato, por si viene... No, en ese momento todos los niños... En el año 2002. A un colegio, ¿no? Y trabaja el padre y trabaja la madre. Si hay un problema en el colegio, porque el niño se cae, se pone mal, no sé qué, ¿a quién llaman? A la madre. Nunca llaman al padre. Y hay veces que la madre a la que llaman, en ese momento está en una reunión que no puede salir y el padre sí, que le llaman a la madre. Claro, el padre. O sea, los propios colegios tienen esa, que voy a decir, ¿no? Efectivamente se llama, no, a la madre.